Hola, soy Gerito de Comadreja Orgánica. Hoy estamos acá en Santa Planta para brindarle una capacitación a los grow shops y las tiendas de cultivo. Primero agradecer a Diego, a todo el equipo de Santa Planta, a Damián por la convocatoria y la posibilidad de poder presentarles nuestra marca. A ustedes por venir también, muchísimas gracias. Somos Comadreja Orgánica, mi nombre es Jero, todos me conocen como Gerito. Comadreja Orgánica arranca en el 2014 como un proyecto de investigación y en la pandemia nos volcamos más a la producción de bioinsumos para poder acercárselos a los cultivadores. Antes lo hacíamos meramente para uso personal. Y bueno, y todo esto nos llevó a la comercialización de los bioinsumos, poder estar en los grows y demás, en las distribuidoras, y arrancamos un camino de inscripción en los registros de SENASA, que nos piden obviamente no para poder comercializarlos y demás. Y además estamos, la empresa, la firma de Comadreja Orgánica está inscripta como productores de bioinsumos en el registro de terapéutica vegetal de SENASA. Y además nos encontramos cursando hoy en día el registro de los bioinsumos, puntualmente de cada uno, para ingresar en el registro de orgánicos de SENASA, que es para aparecer en el listado de orgánicos de las certificadoras, los que producen orgánico y necesitan utilizar productos, necesitan que estén certificados como orgánicos. Entonces, bueno, nos encontramos hoy en día cursando esa etapa por el momento. Los objetivos que tenemos como marca es acercarles a la comunidad bioinsumos de calidad que estén formulados a base de plantas. Básicamente, por lo general siempre estamos acostumbrados a ver productos de origen animal o mineral. Entonces, bueno, nosotros nos volcamos al nicho de productos hechos a base de plantas. No utilizamos fertilizantes, ni sales, ni nada derivado de síntesis química. Y la idea de todo esto no solo vender bioinsumos, sino concientizar, llevarles información acerca de lo que es el cultivo orgánico. Y bueno, y algo muy interesante que es regenerar los espacios de cultivo, los suelos vivos, o sea, fomentar eso, ¿no? La vida de los suelos. Los bioinsumos que ofrecemos, por lo general, la mayoría de todos están ligados, apuntan directamente a la... No apuntan directamente a la nutrición vegetal, sino que apuntan a la fertilidad de los suelos, a fortalecer la red trófica de los suelos, ¿sí? No, a diferencia justamente de los fertilizantes que están apuntados a la nutrición vegetal con acción directa, ¿sí? Esto, cuando nosotros aplicamos los bioinsumos, lo que estamos logrando es fortalecer la red trófica, ¿sí? Instalar microorganismos. Lo más interesante de todo es aprender a criar microorganismos en los medios de cultivo. Es algo súper interesante. Por lo general es más sencillo hacerlo en las camas de cultivo, en camas de cultivo grandes, porque eso lo que nos va a permitir es generar cultivos no-till, o sea, ciclos continuos en los mismos suelos, donde vamos a estar criando microorganismos. Y bueno, justamente como les decía, los bioinsumos que podemos aplicar son para instalar microorganismos benéficos que nos van a servir para cumplir diferentes funciones. La primera y la más importante de todas es la sanidad vegetal, ¿sí? Porque bueno, muchos de los microorganismos están ligados a generar una simbiosis con las plantas y bueno, generan unos intercambios exudados y demás compuestos que lo que hacen es cuidar la zona radicular, o sea, proteger la zona radicular, liberando algunas enzimas y demás que son degradadoras de algunos patógenos y algunos hongos patogénicos que pueden llegar a darse en el suelo. Cuando digo suelo, me estoy refiriendo a cuando estamos trabajando en cultivos a suelo directo, y si no, cuando generamos, por ejemplo, algunas camas de cultivo o contenedores que pueden ser macetas grandes o pueden ser macetas chicas, ¿no? Por lo general, toda la carga nutritiva que nosotros necesitamos para que las plantas puedan desarrollarse
viene derivada de la materia orgánica, ¿no? Nosotros no vendemos fertilizantes como para suplir esa nutrición vegetal, por eso lo más interesante de todo es crear ese suelo vivo, ¿sí? Con enmiendas, materia orgánica, o sea, puede ser humus, compost, o sea, preparar un medio de cultivo donde todo, digamos, toda la materia orgánica esté establecida en esa cama de cultivo, y nosotros lo que vamos a hacer con la aplicación de los bioinsumos es habilitarle esos nutrientes a las plantas, ¿sí? No es que tenemos poner productos en las botellitas que le vamos a echar y las plantas van a crecer como si fuese un fertilizante, sino que no tiene una acción directa sobre la nutrición vegetal, sino que es indirecta. Esto se logra a través de la famosa red trófica del suelo, donde hay bacterias, hongos, protozoarios, nemátodos, que están generando una simbiosis con las plantas, y bueno, las plantas generan a través de la fotosíntesis unos compuestos que llaman a estos microorganismos, ¿sí? Y hacen un intercambio. Los microorganismos le habilitan algunos nutrientes a las plantas que las plantas necesitan, y las plantas le favorecen excretando unos exudados, que son carbohidratos, que los microorganismos necesitan para cumplir sus funciones metabólicas básicas, como vivir, reproducirse, etc. ¿Sí? Eso es básicamente cómo funcionan los bioinsumos en los cultivos. Lo que nos pasa a nosotros como marca, mucho cuando vienen los cultivadores y nos consultan acerca del uso y la implementación de los bioinsumos en un sistema productivo, es que se encuentran ellos como que siempre están del lado del cultivo convencional, o vienen del cultivo convencional con fertilizantes, y bueno, y vienen utilizando esa metodología, o sea, están trabajando siempre con macetas chicas, en floración. Entonces me dice, no, yo tengo que pasar a florar, no sé, en maceta de 10 litros. Y bueno, en esa maceta de 10 litros seguramente hay poca materia orgánica, porque ya venimos de algunos meses del ciclo vegetativo en macetas más chicas. Ya las plantas han ocupado toda esa porción de materia orgánica, y quizás tenemos 2 o 3 litros de materia orgánica en una maceta de 10 litros, que eso no alcanza para suplir la nutrición vegetal de 2 meses de floración, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos hacer acá en este caso es tratar de, a los cultivadores que quieren transicionar y quieren pasarse al suelo vivo y demás, la recomendación de trabajar en macetas más grandes, ¿sí? En contenedores más grandes, o camas de cultivo. Seguramente vieron algunas camas de cultivo no-till en indoor o en exterior, que son de esas de geotextil, donde por lo general tienen aproximadamente unos 200 litros, donde pueden estar cultivando ciclo tras ciclo en ese mismo sustrato compuesto, le decimos nosotros, porque es un sustrato que se prepara abonado. Algunos utilizan como base los sustratos base, justamente los que pueden conseguir en cualquier grow shop, y ese sustrato se va nutriendo, agregándole humus, compost a medida que van pasando los ciclos, algunas enmiendas. Y lo más interesante de todo en este tipo de sustratos es instalarle la microbiología benéfica de Monte Nativo, que es la que ofrecemos nosotros, que es la que va a permitir crear ese famoso suelo vivo. ¿Qué diferencia del suelo vivo del sustrato común de una cama? Es que ustedes lo pueden llegar a ver, la formación de agregados de suelo. No es lo mismo, ustedes si abren una bolsa ahora de sustrato, levantan con la mano y se les va a colapsar, digamos, ¿no? Todo el sustrato por el costado. Cuando está formado en las camas y los microorganismos están interactuando en el cultivo, van a ver que se forman agregados que ustedes levantan y es como un pegamento, como que es todo un bloque de sustrato, ¿sí? Eso es porque justamente están creando un suelo vivo. Eso es lo más interesante de todo. Y perpetuarlo, o sea, poder hacerlo perpetuo. ¿Cuál es la manera interesante de perpetuarlo? Es aplicando siempre, teniendo el suelo con cobertura, que puede ser cobertura viva o cobertura seca. Cobertura viva es algunas gramíneas o leguminosas que pueden cultivar. ¿Para qué? Para también permitir que haya muchísima biomasa radicular en los suelos, ¿sí? Entonces en esas raíces ustedes van a estar criando microorganismos constantemente, entonces eso es súper favorable. O pueden tener cobertura seca, ¿sí? Lo interesante de todo esto es no cultivar con el suelo desnudo, evitar cultivar con el suelo desnudo, o sea, porque eso erosiona bastante los suelos, ¿sí? Y además que no permite que haya una buena tasa de reproducción de microorganismos. Un segundito.
Ahí tienen un... ¿Les pasaste el QR? Ahí tienen un... ¿No? Bueno, hay una presentación que después se las vamos a pasar, que es lo que estoy viendo acá, para que ustedes después la puedan ver en detalle, que tiene toda la información básica y preguntas frecuentes que nos hacen a nosotros los clientes y se las trasladamos a ustedes para que tengan la respuesta por si les hacen alguna de estas preguntas. Por lo general, cuando se presentan los clientes, nosotros hacemos como una indagación básica para poderlos guiar en el proceso, ¿no? Primero les preguntamos si cultivan indoor, si cultivan outdoor, justamente para ver qué tipo de contenedores están utilizando, si utilizan macetas chicas o utilizan canteros, ¿no? Es muchísimo más fácil llevar adelante el cultivo orgánico con living soil y demás en canteros grandes que en macetas chiquititas, por lo que les decía de la materia orgánica, ¿sí? Si no, ahí no hay chance, o sea, trabajan la flora en maceta de 10 litros y bueno, lamentablemente sí o sí tiene que suplir la nutrición vegetal con sales o con fertilizantes, porque si no, no alcanza. ¿Cuál es el método que van a utilizar para cultivar? Si van a iniciar desde semilla o de esquejes, es muy interesante también saberlo. ¿Por qué? Porque los primeros ciclos de las camas de cultivo, la materia orgánica que ustedes pudieron implementar y cuando hicieron el emplazado de las camas de cultivo todavía no está del todo estabilizada. Seguramente hay fluctuaciones de pH porque hay descomposición y demás de todo lo que pusieron enmiendas de origen animal, vegetal, lo que sea que hayan puesto. Entonces eso necesita cierto tiempo de estabilidad. Entonces cuando van a empezar a cultivar en estas camas de cultivo, lo interesante es sugerir que hagan toda la mezcla de inóculos, enmiendas y materia orgánica y que lo dejen reposar, ¿sí? Unos 30 días al menos antes de empezar los cultivos en estas camas. Esto es justamente para eso, para evitar que se nos quemen las plantas, que se bloqueen y demás. Eso es muy interesante. Por lo general los que más sufren son los clones. Cuando ustedes tienen clones con sistema radicular muy nuevo y los pasan a las camas de cultivo, que estas que son nuevas, sufren alguna especie de bloqueo, los tallos se ponen leñosos, las hojas amarillas. Entonces, para que no suceda esto, es interesante quizás el primer ciclo arrancarlo desde semilla, porque las semillas no sufren esos tipos de problemas. Y luego en los segundos ciclos, que ya está muy estabilizado el suelo vivo, ya hay agregados, los microorganismos, digamos, ya están más estabilizados, ahí sí pueden empezar a plantar esquejes en esas camas de cultivo. Es muchísimo más provechoso hacerlo de esa manera. Después se abre un nicho muy grande, justamente para ustedes que son grow shop, a la hora de sugerir el armado de estos sustratos compuestos, porque ustedes le pueden ofrecer diversos compost, diversos humus, enmiendas, fibra de coco, vermiculita, o sea, tienen una lista bastante amplia de cosas para ofrecer y no solo quizás una bolsa de sustrato, ¿sí? La bolsa de sustrato y demás, eso obviamente se sigue utilizando porque para propagar todos estos plantines no se van a poner a propagar plantines en un vasito con suelo vivo porque no sería lógico, ¿no? Si no, lo hacen con sustrato liviano, todo como viene siempre, y después ya cuando las plantitas tienen cierto sistema radicular establecido, ya las pueden pasar a las camas de living soil o de suelo vivo. Ahí tienen también para ingresar en la guía, tienen el link para ingresar al catálogo donde están todos los productos de comadreja orgánica, todos los insumos líquidos y los insumos sólidos también, ¿sí? Lo primero que vemos cuando nos acercamos a los insumos son lo que más llama la atención quizás son los líquidos, porque hay una gran variedad, como pueden ver, hay 9 insumos en formato líquido. Lo interesante es segmentar para qué sirve cada uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hace falta tenerlos todos, sino que son distintas herramientas y podemos dividirlo algunos como bioestimulantes de crecimiento vegetal, que son el extracto de alfalfa y el seaweed extract, que son los bioinsumos que van a estar justamente ligados a eso, al crecimiento vegetal, a bioestimular el crecimiento vegetal. No es un fertilizante, o sea, no aporta fertilidad, ¿sí? Ustedes lo pueden probar porque lo pueden diluir en las proporciones que dice,
y lo pueden medir con un medidor de pH y de electroconductividad y no les va a levantar las partes como lo hace un fertilizante. Pero si esos microorganismos, ese simbiótico que está dentro de la botella, cuando se propaga en el suelo, empieza a liberar nutrientes que las plantas empiezan a tomar a libre demanda, ¿sí? Esos son el alfalfa extract, el cereal extract y los microactivos, que es el de botella amarilla, ese es el consorcio de monte nativo que viene en formato líquido. Ya lo conocen como MEN, seguramente lo escucharon nombrar y demás, ¿sí? Estos 3 bioinsumos que les estaba explicando recién son para aplicar de manera foliar también y en riego. Pueden usarlo de las 2 maneras. Por lo general los cultivadores eligen aplicarlo de manera foliar para levantar la humedad en las salas de cultivo. Por ejemplo, cuando hay humedad baja, prefieren aplicar de manera foliar y en riego, ¿no? Las 2 cosas. Después tenemos el biorrepelente, que es algo que es una herramienta súper necesaria, que son extractos de plantas, ¿sí? Seguramente, no sé si tuvieron la posibilidad de olerlo y demás. ¿Querés pasarle uno? Tiene diferentes hierbas que tonifican además las plantas. Es de aplicación foliar. Muchos lo aplican en riego también cuando tienen algún problema con plagas, por el tema de que bueno, muchas plagas están en las macetas en la zona superior de las macetas. Entonces bueno, eso como que las aleja, y si ustedes ponen trampas cromáticas en la sala de cultivo, o sea, todos los bichitos los van a ver ahí arriba pegados, ¿sí? Repele, no es que mata, no es que van a aplicar el biorrepelente y van a matar la araña roja, sino que va a repeler y seguramente lo pueden capturar con las trampas cromáticas. Seguro, si lo prueban, lo van a ver, es súper efectivo. O sea, ponen las trampas, aplican y al otro día las van a ver todas pegadas en las plantas, y se van, como no pueden estar ahí, es muy invasivo para las plagas, se van a las trampas. Lo que sí tienen que estar hábiles en saber identificar cuáles trampas son para cada plaga, ¿no? O sea, las amarillas, las celestes, las blancas y demás no son todas para los mismos insectos. Eso es súper interesante. Y después, por otro lado, tenemos los bioinsumos sólidos, que es el microcalli, el activador de Living Soil, el Incefra sólido, la harina de tortón y la harina de alfalfa. Funcionan como enmiendas, ¿sí? Estos sí aportan fertilidad porque se van a ir descomponiendo y van a ir liberando carga nutritiva, y todos vienen así cerrados en el potecito hermético porque contienen el inóculo de microorganismos, que necesita estar cerrado hermético para que puedan sobrevivir. El oxígeno no les sienta bien para poder perpetuarlos, entonces lo van a poder conservar de esa manera. Siempre les decimos que traten de mantenerlo cerrado. Si lo usan todo en una única aplicación, genial, y si lo van a usar para utilizar una pequeña porción y después guardarlo, también, siempre que quede bien cerrado hermético. Es muy interesante eso y muy importante para conservarlos. Después de uno de los bioinsumos que nos piden mucho para el cultivo convencional también es el no flush, que son enzimas para finalizar la floración. Por lo general, digamos, nos pasa lo siguiente, muchos de los clubes, los que trabajan con madeja orgánica, lo utilizan durante toda la floración para ahorrar en la aplicación de sales, ¿sí? Para no estar aplicando mucha cantidad, ponen la mitad y hacen un riego con sales y un riego con enzimas para aprovechar todo esta salinidad que no se acumule en zona radicular. Eso es muy importante y eso les permite que después las flores que obtienen no queden como nitrogenadas, ¿viste? Que quedan como con exceso de salinidad, o queda con exceso de clorofila porque no se pudo traslocar todos esos azúcares hacia las flores o no se pudo sintetizar bien. Yo lo que les voy a hacer, les voy a pasar, estamos en vivo, ¿no? Igual, no pasa nada, les voy a pasar para que si quieren probar la diferencia que tiene cuando lo fuman, cultivos que tienen aplicaciones de final enzimático con no flush,
con lactobacillus, que son también microorganismos que habilitan fósforo y potasio. Entonces, para la finalización del cultivo es súper interesante aprovechar al máximo todo lo que queda en zona radicular y preservar todos los nutrientes que todavía están en esas camas de cultivo, porque hay mucha materia orgánica, preservarlos y no que sigan, porque si no les puede pasar que están por cosechar y todavía las plantas están súper verdes. Entonces, bueno, para no malgastar, por así decirlo, carga nutritiva, utilizar siempre el final enzimático viene bastante interesante y bueno, es un ahorro también para los cultivadores. Si les preguntan, por ejemplo, qué bioinsumos son para flora y qué bioinsumos son para veje, justamente es esto, ¿no? Tratar de explicarle que no hay para veje y para flora, sino que son para todo el ciclo, pero sí se puede segmentar de alguna manera, decir cuáles te conviene usar en floración y cuáles te conviene usar en la etapa vegetativa. Como les decía, bioestimulantes de crecimiento y bioinsumos para finalizar el cultivo, que es No-Flush, Lactobacillus, Insect Fras, que es el fermento de guano de tenebrio molitor, que también contiene una cantidad importante de Bacillus subtilis, que también es otro microorganismo que está ligado a la solubilidad de fósforo y potasio, que es lo que necesitamos para finalizar la floración. Eso es muy interesante. Y esto, la particularidad que tiene es que se aplican en riego, ¿sí? A diferencia de los demás que son de aplicación foliar, estos están más diseñados para aplicar en riego. Acuérdense que siempre favorablemente, o sea, necesariamente, siempre tiene que haber materia orgánica en los suelos, ¿no? Si no estamos medio complicados. Porque, digamos, la carga nutritiva viene ahí de la materia orgánica. Después, por ejemplo, tenemos cultivadores que, por ejemplo, vienen a buscar insumos y no tuvieron la posibilidad de preparar el sustrato compuesto previamente, esperar 30 días y demás en las camas de cultivo, y nos preguntan cómo pueden llevar adelante ese cultivo igual y hacer tipo como alguna mezcla con todo esto. Lo pueden hacer igual empezando con un sustrato base, ¿sí? Con un sustrato comercial, sin ningún problema, y a medida que van pasando los ciclos de cultivo van aplicando enmiendas, ¿sí? Enmiendas top dress, que se le dice, o recomposición top dress, que se le va poniendo capitas finitas por encima de humus, compost, enmiendas, muy interesante. De las enmiendas que tenemos nosotros para ofrecer, Insect Fras sólido, que es el guano propio del tenebrio molitor, la harina de tortón de semillas de girasol y la harina de alfalfa, como para aplicar. Y después tenemos obviamente microcalli y activador de living soil, que son los que están ligados a la instalación de microorganismos en estas camas de cultivo, ¿sí? O sea, tenemos dos segmentaciones en los insumos sólidos. Tenemos por una parte los bioinsumos que están ligados a aportar nutrientes, y por otro lado los que aportan microorganismos, que son los inóculos, ¿sí? Inóculos tenemos microcalli y activador de living soil, y enmiendas que aportan fertilidad, Insect Fras, harina de tortón y harina de alfalfa. Eso para ir aplicando de manera top dress. O si no, directamente los que necesitan armar el sustrato desde cero, el sustrato compuesto, lo inician antes, o sea, mezclan todo. Tenemos ahí en la guía práctica tenemos unas recetas que son, digamos, ¿cómo les puedo explicar? O sea, las recetas que nosotros tenemos digamos, o sea, va variando dependiendo de la calidad de la materia orgánica que ustedes puedan conseguir, porque no todos los humus son iguales, no todos los combos son iguales, ¿sí? Ustedes, lo interesante de todo es conocer primero toda esa materia prima, que lo pueden hacer diluyendo una parte de un compost. Por ejemplo, tienen un compost, compran, bueno, diluyen una parte de compost en 2 partes de agua, y pueden con los medidores precipitarlo, y con unos medidores de pH y de electroconductividad saber más o menos los valores que rondan esos abonos y entender más o menos qué función van a cumplir en los suelos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes compran un compost y está con un pH 6, ¿sí? O sea, ya saben directamente que ese compost no se realizó de manera correcta, ¿sí? Es un compost que todavía no está
finalizado. Es un compost que está todavía en etapa de descomposición. Ni hablar si está mucho más ácido, ¿no? O se pueden dar cuenta por el olor también. Y lo mismo los humus. Los humus tienen que ser también alcalinos y tienen que tener una gran porción de eso que esté soluble. Por eso lo pueden medir con el medidor de 6 y se van a dar cuenta que tiene grandes valores de carga nutritiva. Por eso esos por lo general se ponen en menor proporción cuando preparan los sustratos, porque si no pueden quemar las plantas, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Después otra herramienta que se utiliza mucho en el cultivo del suelo vivo son los famosos brews o test de compost, seguramente escucharon hablar, que son los que se utilizan en aireador de pecera, baldes, calentadores de pecera y demás, bolsas de macerado, para realizar este tipo de preparados que son muy similares a la acción que tienen las sales, pero son considerados fertirriego, ¿no? Porque si ustedes le miden el pH y la electroconductividad van a ver que tienen valores altos que están, digamos, eso sí están apuntados a la nutrición vegetal con acción directa, ¿sí? Sí o sí. Por eso esos tipos de preparados son los que hay que tener en cuenta siempre, los valores de pH y electroconductividad. Hay que digamos, fermentarlo de manera correcta para no estar aplicando algo con unos valores de pH incorrectos y quemar las plantas. Después con los bioinsumos solos que funcionan como inóculos, seguramente pueden ver que son ácidos. Si ustedes le miden el pH van a ver que son bastante ácidos algunos, pero como no tienen carga nutritiva, o sea, no tienen concentración de sólidos disueltos significativa, no inciden sobre la nutrición vegetal, entonces no importa el valor del pH que tenga, ¿sí? Ustedes lo mismo le pasa con el agua. Si el agua que ustedes utilizan, agua de ósmosis, y tiene un pH 7,5 y tiene 0 EC, no importa, eso no se van a poner a gastar ácidos para bajar el pH porque no tiene incidencia eso sobre la nutrición vegetal, ¿sí? Lo mismo pasa con los bioinsumos. Y algo muy interesante de los líquidos es el rendimiento. O sea, los bioinsumos vieron que vienen en botellas de 2 litros o botellitas chiquititas de 2,50. Son súper rendidores, sobre todo si se aplican en foliar, ¿sí? Cuando aplican en riego, bueno, se utiliza un poquito más, porque para regar algunas plantas necesitan preparar más cantidad. Pero para foliar son súper rendidores, ¿sí? Se utilizan apenas 5 mililitros por litro y quizás para realizar algunos riegos, en algunas ocasiones en plantas grandes, necesitas aproximadamente unos 20 mililitros por litro, ¿sí? Después, el tema de la conservación de los bioinsumos cuando están en el grow, fíjense que no queden, digamos, en una estantería donde le dé el sol directo, porque eso los daña bastante. Fíjense que traten de que estén en una estantería donde no pegue el sol. Después el tema del calor y demás, calor, frío, que seguramente ustedes tienen el aire prendido en verano, después se apagan cuando se van, eso no les hace mucho. Sí puede ser, por ejemplo, en la melaza orgánica, que tiene mucha carga de levaduras y microorganismos que generan gasificación, entonces puede que cuando después los abran libere CO2, eso es muy, muy común. Así que eso traten de, cuando los tengan ahí, de ir, si pueden, ir abriéndolo y cerrándolo cuando puedan y se acuerden, para que no va a explotar la botella, pero sí como que se deforma un poco. Y una recomendación siempre antes de utilizar es agitarlos bien, porque si pueden llegar a ver, muchos de los bioinsumos vienen, digamos, para reproducir. O sea, el que sabe reproducirlo lo puede hacer tranquilamente. Viene cada uno con su madre, o sea, lo pueden ver, lo pueden poner así atrás luz y van a ver que está la madre de todo eso. Así que tranquilamente pueden hacer lo que quieran con ellos, para eso están. Lo pueden usar en el cultivo, lo pueden reproducir, eso no hay ningún problema. Pero por eso les hago hincapié en eso, en cuidarlos de la luz para que preservarlos de manera correcta, sobre todo cuando están en el grow. Algo muy interesante del cultivo Living Soil, relacionado también a los grow shops, es que se les abre también una arista muy grande, una lista de insumos que pueden ofrecer a los cultivadores, porque algunos dicen, no, pero los de Living Soil no gastan mucho, llevan pocas cosas, o los que hacen orgánico compran poco. En realidad no, porque
Yo les voy a nombrar algunas cosas de que se utilizan en cultivo Living Soil como para que ustedes tengan en cuenta si tienen clientes de suelo vivo. Por ejemplo, utilizamos rociadores, aireadores de pecera, dinamizadores de agua, piedras difusoras, mangueras, sistemas Vortex, composteras, bolsas de macerado y filtrado, humus orgánico, compost orgánico termofílico, vermiculita, fibra de coco, polvos de roca, bocallis, calentadores de pecera, medidores, ¿no?, de pH, electroconductividad y salinidad, trampas cromáticas, propagadoras de micelios, materia seca para mulch, semillas de cover crops o de cobertura viva, camas de cultivo de tela y racks de cultivo. O sea, se abre un panorama bastante grande para ustedes como negocio para sumar más insumos para poder ofrecer, ¿sí? No solo los insumos. Eso es algo muy interesante también. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, quieren consultar algo específicamente. Sí. 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 Las enzimas, acá tengo que repetirlo, ¿no? Nos están preguntando acerca del no-flush, acerca de la carga enzimática. La carga enzimática que contiene no-flush deriva todo de la fermentación de cereales, ¿sí?, de cebada y demás. Y después nosotros lo que hacemos es, para mantenerlo vivo, fermentamos eso con frutos climatéricos, que hacen que eso se mantenga en el simbiótico ese, ¿sí? Es todo natural, no trabajamos, claro, exactamente, todo de origen vegetal. Trabajamos todos los insumos de esa manera. Y lo que hace justamente esa fermentación es que, por ejemplo, se conserven en las botellitas hasta que lo usan de manera perfecta. Si ustedes lo abren ahora cualquiera, lo van a oler y van a sentir como que está recién hecho, ¿sí? No se ponen feos, no tienen olor a podrido ni nada. En realidad, ninguno de los bioinsumos debería tener olor a podrido. Si tiene olor a podrido es porque pasó algo, se patogenizó de alguna manera, pero es muy difícil que eso suceda porque nosotros le hacemos un control muy riguroso de calidad antes de salir, de embotellarlos. Así que no debería pasar. Si eso sucede en algún momento, les pido por favor que se comuniquen con nosotros y nosotros le hacemos la devolución del producto, ¿sí? Y particularmente lo que preguntabas de las enzimas es lo que les decía, tanto como para el cultivo orgánico como para el cultivo convencional, lo usan muchísimo en ambos tipos de cultivo. No, esas no son para reproducir. En realidad lo que sí se puede, como poder se puede, pero necesitas un laboratorio para reproducirlos. No es como los microorganismos. Sí tiene carga microbiológica, eso seguro. Tiene muchísimas levaduras que están derivadas de las frutas. Eso sí se puede reproducir. Con eso pueden hacer tipo como si fuese una masa madre. Y pueden reproducir eso y meterlo en agua y regar con eso si quieren, tranquilamente. No hay problema. Sí. Como vos decías, hay una transición, mucha gente que está pasando del inorgánico al orgánico y está acostumbrada a trabajar de una determinada manera, que es con productos, tablas y de una manera simple. Entonces estoy pensando alguna forma de cómo acercar a la gente que lo entienda más o menos de esa manera y estoy pensando, ¿hay una cantidad mínima de materia orgánica que tenga que iniciarse ese suelo vivo o cómo iniciar a una persona para que comience a hacer ese suelo vivo? ¿Se puede hacer, por ejemplo, con compost solo, cómo se arranca ese suelo vivo? Claro, sí. Bueno, te comento. Nosotros tenemos una guía de cultivo, que es una guía, no es una tabla ni nada que dice tenés que aplicar tal cosa, no. Es una guía para los que quieren preparar el sustrato compuesto, como decís vos, con todos los... También tenemos una calculadora donde ponen, quiero preparar 1000 litros. Bueno, ponen 1000 litros y les tira un detalle de todos los ingredientes que tendría que tener ese sustrato compuesto. Así ustedes cuando están ahí en el grow, por ejemplo, lo pueden, si les preguntan, lo utilizan y les pueden vender la cantidad necesaria, ¿sí? En esa transición, para mí lo más interesante y lo más fácil de hacer el cambio es decirle, bueno, venís trabajando en macetas de 10 litros, ¿cuántas macetas de 10 litros tenés en la carpa? 9, te dice, bueno, tenés 90 litros de sustrato. Bueno, hacete una cama de 100 litros, mejor, ¿sí? Es más fácil. Te preparás el sustrato compuesto con todos los ingredientes y bueno, y con eso es muchísimo más fácil llevar adelante el cultivo que hacerlo con macetitas chiquitas. Si bien hacerlo se puede con los insumos, lo más interesante de todo es que en algunos momentos sí o sí vas a tener que aplicar fertilidad de manera exógena con algunas sales, ¿sí? O sea, es como un cultivo mixto o híbrido, por así decirlo.
empujando un poquito la nutrición vegetal con algunas sales y después ocupando los bioinsumos, aplicándolos foliar para bioestimular el crecimiento y demás, y el final con las enzimas y los microorganismos para finalizar el cultivo. Eso se puede hacer. Para los que no se animan a dar el salto completo, pueden ir haciéndolo de manera gradual. Y mientras tanto, viste que yo le digo, bueno, tarda 30 días y capaz que los chicos dicen, no, yo quiero ya, viste. Bueno, hacer esa transición de esa manera. Por un lado siguen cultivando de esta manera mixta y por otro lado ya están preparándose una cama de cultivo y se va cocinando el suelo. Y todas esas recetas están en la guía que nosotros les pasamos para que lo tengan y si se lo quieren trasladar a los clientes también no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Los productos básicamente se pueden aplicar cuando vos los necesites. O sea, no es que es viste como un fertilizante, es esa analogía. Fertilizante te dice una vez por semana utilice. Acá es cuando uno lo necesita. Por ejemplo, como les decía, si necesitan bioestimular el crecimiento y están en una sala de cultivo y quieren elevar los índices del porcentaje de humedad, pueden utilizarlo todos los días si quieren. Pueden utilizar un día un bioestimulante de crecimiento, al otro día pueden utilizar el biorrepelente, que tonifica también las plantas. Muchos cultivadores folean lactobacillus para criarlos en el tejido vegetal, porque eso es un protector contra el oidio, por ejemplo, además de los tricodermas, ¿no? Y eso también, básicamente los tricodermas y demás vienen en los inóculos sólidos. Las esporas están ahí. Ustedes van a ver que pueden propagar micelios con los bioinsumos. No sé si vieron algunas aplicaciones de microcashi en el sustrato, que ven arriba que se forman micelios. Esos micelios, si se mantienen de manera correcta, después empiezan a mostrar diferentes etapas. Primero son actinobacterias que se empiezan a propagar, que las van a ver como si fuese un peluche blanco. Y eso va a generar todos estos agregados de suelo que yo les digo. Pueden levantar así un pedazo y pueden levantar todo el pedazo del pan queda firme porque están justamente formados los agregados y después empiezan a ver que empieza a cambiar de color y por lo general se empieza a agarrar una tonalidad verde, que esos son las esporas de las tricodermas. Eso lo pueden sacar un poquitito y lo pueden reproducir en otro medio, en arroz y demás, y pueden sacar tricodermas de ahí y reproducir sin ningún problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Sí? En caso de que quieran reciclar un sustrato, ¿hay un combo ideal? Exacto. Para reciclar el sustrato también está ahí la receta, que es una receta de recomposición. Cuando ustedes vienen utilizando un sustrato varias veces, ustedes ven en el cultivo manifestado biomasa vegetal, ven hojas, tallos, raíces, flores y demás. Han ocupado una gran porción de la materia orgánica, han sacado cationes y aniones de la materia orgánica. Entonces lo que ustedes necesitan es, para volver a utilizarlo, recomponerlo. Y para recomponerlo lo más interesante de aplicar es de vuelta compost y un poquito de humus. Después está la otra parte. Depende cómo hicieron el cultivo, ¿sí? Si el cultivo ustedes en ese sustrato usaron cobertura y demás, no tuvieron el suelo desnudo y ya habían aplicado microorganismos de formato sólido, no hace falta volver a agregarlos. Si quieren, muchos le agregan igual poca cantidad. Ahí en las recetas dice las cantidades también. Por cada 200 litros hay una tabla para que si le dicen, che, tengo que recomponer 1000 litros de sustrato. Bueno, ahí está toda la info para que lo hagan rápido la cuentita. Y después las enmiendas. Pero sepan esto, siempre que tengan que reciclar un sustrato, van a tener que esperar que se estabilice toda esa carga nutritiva. O sea, estamos en la misma, tenemos que esperar un proceso. No es que lo recomponemos todo y ya llenamos las macetas y ponemos las plantas. Salvo que vayan ahí a sembrar alguna semilla, que eso no necesita. Pero con los esquejes hay que tomar esa precaución. Lo que yo les digo siempre a los cultivadores es que mientras tanto vayan en el tiempo que demora la estabilización del sustrato, mientras tanto vayan trabajando con sustrato liviano, vayan trabajando los trasplantes. Claro, un veje chiquitito y van haciendo los candidatos esos. Después lo que les pasa a muchos es que después tienen las plantas un poco más grandes, una maceta de 5, 6, 7 litros y no está bueno en una cama no-till hacer un pozo y meter esa maceta gigante ahí. Entonces vienen también ahora unas macetas que son sin fondo, no sé si las vieron, que esas son muy interesantes porque
la apoyás arriba y ya está. Y no hace falta hacer un pozo y demás. Pero bueno, los que tienen la carpa a veces hay que tener cuidado porque si no te saca mucha altura, ¿viste? Hay que tener en cuenta eso. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. Yo te había preguntado si se aplicaba todas las semanas. Y vos le dijiste que de acuerdo al requerimiento de tu suelo. Claro, exacto. Vas agregando. Y eso que vos le vas agregando, quizás no hace falta volver a ponerlo si cada tanto le das un riego con melaza y vas alimentando todos esos microorganismos que vos le aportás. Sí, exactamente. Ojo con el tema de los alimentos para los distintos actores de la red trófica. La melaza, los azúcares, los aprovechan mejor las bacterias, ¿sí? Si nosotros hacemos que el suelo se convierta siempre para el lado de las bacterias, va a llegar un momento que las bacterias van a solubilizar tantos nutrientes que se lo van a mezquinar a las plantas, ¿sí? Van a mineralizar mucho y no se lo van a habilitar a las plantas. Tiene que haber un consumidor de esa bacteria que son los protozoarios, ¿sí? Que son los que se comen a esas bacterias, se alimentan de esas bacterias y esa excreta de carbono es lo que asimila las plantas, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos tirando siempre melaza, vamos a estar haciendo que prolifere ese espectro en las camas de cultivo, ¿sí? Ese tipo de manejo es cuando estamos con las macetitas chicas, que la realidad es que no importa, ¿viste? Si tiramos melaza, si está bacteriano o no, porque la parte de la nutrición vegetal siempre la estamos empujando con las sales, entonces la verdad que no nos importa mucho. Pero en el cultivo de suelo vivo tenemos distintos tipos de alimentos, tenemos estos azúcares que son para las bacterias y después tenemos otro espectro de alimentos que son para fomentar el espectro fungi de las camas de cultivo y los protozoarios. El alimento para los protozoarios son, por ejemplo, la harina de alfalfa, haciendo un té de protozoarios que también están ahí en las recetas, lo van a encontrar, que es un fermento de la harina de alfalfa que reproduce en un caldo bacteriano, o sea, poniéndolo con calor y demás en un fermentador, en 36 horas más o menos ya reproduce una gran cantidad de protozoarios que eso lo pueden regar en las camas de cultivo. Entonces eso lo que te va a hacer es que te baje un poco la población de bacterias. Las bacterias se reproducen constantemente, ¿viste? O sea, son de colonizar muchísimo más rápido que los demás microorganismos, siempre están en muchísima más cantidad. Y después por otro lado tenemos alimentos para reproducir hongos, que esos son todo lo que está derivado de las algas marinas, ¿sí? Nosotros tenemos el seaweed extract, que es justamente de algas marinas, o hay algunas, se consigue también tipo harina de algas y esas cosas, para hacer los tés, para ir reproduciéndolo en formato de té. Y el Bionacer, que son ácidos húmicos que también tenemos nosotros, también ese reproduce el espectro fungi. Hay que tratar de balancear, ¿viste? Todo, no solo todo melazas y carbohidratos cuando trabajan en las camas de cultivo. Después si trabajan en las macetas sí, no pasa nada. Eso no hay ningún problema. El tema es cómo medir que esté bien la microbiología, digamos. Y se van a... Claro, se van dando cuenta ustedes por cómo viene el desarrollo de las plantas, ¿sí? Si las plantas empiezan a bloquear y ustedes están haciendo todo bien, es justamente eso. Se llama hambre oculto, que quiere decir que los microorganismos no le están habilitando. Si ustedes pusieron humus, compost y demás, están seguros de que los suelos... Pueden hacer la prueba, pueden tomar una porción de ese sustrato, una parte, diluirlo en 2 partes de agua y hacer esta medición que yo les dije, medir el pH, medir la electroconductividad y ver realmente qué está pasando. Si tiene sólidos disueltos muy bajos y bueno, se nos quedó sin carga nutritiva la cama de cultivo, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a aportar carga nutritiva por medio de las enmiendas a modo top dress por arriba. Nunca dar vuelta a sacar todo de la cama de cultivo y mezclar, no. Siempre es todo por encima, ¿sí? Por pequeñas capas y todo ciclo tras ciclo. Va a ir bajando el nivel y después va a ir subiendo, bajando, va fluctuando eso, ¿sí? Pero te das cuenta enseguida porque hay parámetros para darse cuenta. En otros países, por ejemplo, hay medidores que te miden el ratio hongo-bacteria. Acá todavía eso no llegó, pero sí, también se podría hacer. ¿Alguna pregunta más? Cuando hablabas del producto de las algas, sí. ¿alguna en específico o es una común? Las algas estas se llaman Macrocystis spiniferia,
que vienen de acá de nuestras costas del sur. Eso es muy interesante porque seguramente están acostumbrados a escuchar algas kelp, nada más, que no son de acá. Ascophyllum nodosum, que no son de acá, digamos, de nuestras costas, son del norte. Entonces, bueno, nada, es interesante este trabajo. Nosotros le compramos las algas a una cooperativa del sur de camarones en la provincia de Chubut, que ellos llevan ese trabajo de extracción porque hay algunos problemas, no justamente con ese tipo de algas, sino hay otras algas que vienen en los cascos de los barcos, que vienen de otros países y hacen una especie de invasora. Entonces, bueno, están haciendo este extractivismo y, bueno, una manera de apoyar eso es utilizándolo como ingrediente para generar bioinsumos. Lo mismo que la harina de tortón de semilla de girasol, si nosotros no lo utilizamos como enmienda, eso va a parar todo para alimentar a los chanchos, ¿viste? O sea, está buenísimo poder aprovechar muchos de los insumos, de los desperdicios de otras industrias, como para generar abonos y producir plantas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, genio, Jero, le podemos dar un gran aplauso. Gracias, gracias por venir. Bueno, nada, y queríamos hoy ofrecer un 5% extra en toda la línea de comadreja, aprovechando que, nada, que se lució. Así que nada. Cualquier cosa. Para todos ustedes gracias por venir. Gracias. Cualquier cosa estamos ahí, que nos quieran preguntar o lo que sea.